Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Yo quiero de alguna manera llevar el mensaje a un punto tan importante de nuestra vida, porque cuántas situaciones irresueltas podríamos estar teniendo en nuestra vida. Quiero que piense y analice lo que estoy diciendo. Cuántas situaciones irresueltas podemos estar cargando, hermano, llevando en nuestra vida. Situaciones irresueltas del pasado, de una situación, de una circunstancia que vino sobre nuestra vida y quizás la dejamos irresuelta a mitad de camino, no la concluimos. Quizás usted está ahí con su matrimonio, con una situación difícil, pero hay algo que comenzó en su vida. Dígale a su hermano que está a su lado: hay algo que comenzó en tu vida. Dígaselo a su hermano que está a su lado. Usted no está robando aire. ¿Cuántos dicen amén? Usted no está de alguna manera porque sí al azar en este mundo, sino usted está porque realmente Dios tiene propósitos para su vida. ¿Cuánto lo creen? ¿Sabes? Yo he titulado este mensaje Terminando todo con la gracia. Hay cosas que todavía no has terminado en tu vida y necesitas en este año corregirte en este punto. Pero para terminar las cosas en nuestra vida, cosas irresueltas, algo que pueda estar viviendo usted tiene que entender que para poder terminar, sea lo que sea que usted empiece en su vida, necesita la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 16, hermano, Hebreos capítulo 4, versículo 16, la palabra de Dios allí, hermanos, nos muestra algo muy interesante. Dice, capítulo 4, versículo 16 de Hebreo: así que acerquémonos, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia, dice, para recibir misericordia y hallar la gracia, pero dice, y hallar la gracia, subráyelo allí, que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Entonces, lo vuelvo a repetir al versículo: así que acerquémonos, vaya pensando, dice, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar, hermano, la gracia. Usted va a hallar la gracia si se acerca al trono de la gracia. Usted va a hallar la gracia que nos ayude, porque esa gracia a usted le va a ayudar en los momentos que más lo necesita, hermano. Entonces, analizando este versículo, hermano, nosotros necesitamos la gracia para todo lo que emprendemos. Usted necesita la gracia de Dios para concluir, para terminar, hermano, y llegar a un buen puerto, a un buen final. Por eso quiero hablar hoy de terminar con la gracia de Dios. Siempre que empezamos algo, y quiero que escuches, no requiere, hermano mío, de mucho esfuerzo. Usted quiero que piense, siempre que usted ha empezado algo, lo ha empezado ahí. Bueno, una dieta, por ejemplo, la escuela, una dieta, sí, pastor, la dieta, la empecé, pero no duré. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos con la dieta full, ¿viste? Mañana hago dieta, empezamos de 10, no comemos nada, nos cuidamos, pasaron las horas, nos sirven las tripas y después la dieta ya. ¿Cuántos dicen amén? La escuela, ahí empezamos con fuerza la escuela, los jóvenes, los que van a la facultad, los preadolescentes, los niños empiezan con toda la fuerza la escuela. Porque no cuesta nada, hermano.
Escuchá, no requiere de mucho esfuerzo empezar algo. Una familia, empezar una familia, claro, es todo muy bonito, sí, muy limpito, todo en el comienzo, muy precioso todo. Empezar un ahorro, y ahí está, eso me quiero comprar, voy a empezar a ahorrar, y empezamos el ahorro. Un emprendimiento, ahí está, quiero emprender algo, lo comenzamos. Empezar a amar a alguien, empezamos, ay, ese suspiro tan hermoso, porque no amo. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabes, empezar es fácil, hermano, pero terminar puede ser muy difícil. Quiero que analices. Cualquier mujer, cualquier jovencita, escuchá, puede tener un bebé, pero se requiere una madre para educar ese hijo. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Ahí comenzamos, sí, es fácil, pero se requiere después ser un buen padre y una buena educación para ese hijo. Dos personas pueden casarse, pero se requiere un compromiso, hermano. Perseverancia. Una mente decidida para verlo realizarse después. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Uno puede anhelar, amar, querer, casarse. Nuestro hermano ahí propuso un matrimonio, pero ¿sabes qué? El compromiso y la perseverancia hasta el final, hermano, es importante. ¿Sabes? Cada vez que he ido o voy a algún lugar con mi esposa a comprar algo, ella cuando pasa al negocio primero, después entro yo, por supuesto, siempre llego tarde, entro ahí y me preguntan a mí, ¿está con usted? Le preguntan a mi esposa, y yo le contesto esto: sí, hasta la muerte que nos separe. Y se ríen ellos, ¿viste? Se ríen, porque es la realidad, eso es lo que yo quiero y anhelo. Amén. Entonces, yo quiero explicarte esto, hermano. Cualquiera puede tener un sueño, pero se requiere de determinación, perseverancia, una mente decidida para verlo realizarse, hermano. La pregunta no es, y quiero que escuches atentamente, ¿cuándo empezará? Sino, ¿terminará? Esa es la pregunta. ¿Terminará la dieta que empezó? ¿Terminará la escuela? ¿Terminará de criar a sus hijos? ¿Terminará ese ahorro que empezó, mi amado hermano, para eso que le gustaría tener en el futuro? El emprendimiento que usted comenzó, ¿llegará al éxito? Lo que usted ya empezó, ¿terminará amando a esa persona hasta que la muerte los separe, como dice la Biblia, hermano? Quiero que pienses y analices, hermano. Esto es importante, pero por el camino yo quiero que pienses esto, hermano. Demasiada gente inicia bien, mucha gente inicia con esas ganas, porque no es difícil comenzar al comienzo. Varios inconvenientes se ponen un poco difícil la situación, se ponen más pesadas las cosas, más pesado quizás en eso que usted emprende. Comenzó con toda esa liviandad, comenzó con esa parte tan tranquila, pero luego terminó siendo difícil para su vida. ¿Sabes, mi amado hermano? Es importante esto, que usted piense cuántas cosas puede haber dejado irresueltas. Quiero que usted piense, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué es lo que ha comenzado en este año 2021? ¿Qué es lo que comenzó Dios en su vida? ¿Qué es lo que ha comenzado Dios a hacer en su vida, en su familia, en usted mismo, en usted misma, hermano, hermana? ¿Sabes? Muchos andan pensando porque se demora un poco la situación en su vida de poder tener y llegar a esa meta.
se desaniman, andan pensando, ¿de qué sirve? Nunca se va a resolver esta situación. Ese pensamiento no viene de parte de Dios. La persona sin la gracia de Dios, hermano, para terminar lo que empezó, se vuelve una persona de doble ánimo. Quiero que piense si usted no está siendo una persona de doble ánimo, hermano. Porque la persona que no tiene la gracia de Dios para terminar, nuestro texto dice que debemos ir confiadamente al trono de su gracia para recibir la misericordia y la gracia, para que eso nos ayude en los momentos más difíciles de nuestra vida, para terminar y concluir con lo que empezó en nuestra vida. ¿Qué has empezado? ¿Un matrimonio nuevo? Bueno, ¿qué final querés vos para eso? ¿Qué anhelas en tu corazón? ¿Qué has empezado, hermano? ¿Un emprendimiento? ¿Has empezado a pensar que querés lo mejor para tu familia? Bueno, tenés que terminar con eso. Pero eso va a ser terminado con la gracia de Dios. La persona sin la gracia de Dios, para terminar lo que empezó, se vuelve una persona de doble ánimo, hermano. Si vos no tenés la gracia de Dios en tu vida, te vas a volver una persona de doble ánimo. La Biblia dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice, en todos sus caminos. Es inconstante, es la persona que comienza algo. Comienzan la iglesia full, comenzaron a full la iglesia, pero después se pone un poquito difícil la situación y resulta ser que ahí abandonan, o cada vez que emprenden algo, comienzan algo, lo dejan por la mitad. ¿Cuánto entienden que hay personas de doble ánimo? Quiero que escuches. ¿Sabes? Dios es llamado el autor y el consumador de nuestra fe, hermano. No nos dio solamente, mi amado hermano, la gracia para empezar algo, sino que nos dio la gracia para terminar lo que empezamos. Y usted tiene que ser esa persona con la gracia de Dios. Cuando usted sea tentado a desanimarse, a renunciar a sus sueños, a sus anhelos, a renunciar a una relación, a renunciar hacia Dios, hermano, esa comunión con Dios, a renunciar a un proyecto, usted debe recordar, mi amado hermano, para usted mismo y para usted misma, que usted no fue creado o creada para rendirse. ¿Cuánto dicen amén? Dios no le creó para que usted se rinda. Dios no le creó a usted para que renuncie a su matrimonio, a su hogar, a su familia y ser una persona de doble ánimo. Dios no la creó para eso, hermano. Usted tiene que entender que va a tener que poner de su parte. Usted tiene, Dios hace su parte, pero nosotros debemos poner de nuestra parte también. Usted debe decir: fui creado para terminar lo que empezó en mi vida. ¿Sabes? Debemos sacudirnos del desánimo. Usted se tiene que sacudir del desánimo. Debemos sacudirnos de la autocompasión. Hay muchas personas con esa autocompasión. Se creen y dicen: pobrecito de mí, pobrecita de mí. Y ahí andan lamentándose en su vida. Usted se tiene que sacudir de eso, sacudirnos quizás de lo que alguien pudo habernos dicho. Que esa palabra negativa que vino a nuestro corazón para frustrarnos, usted se tiene que sacudir de eso dicho, hermano. Y creer que Dios le va a sacar adelante. Escuchá, hermano, si seguimos avanzando siempre en la fe, yo quiero explicarte esto, honrando a Dios, vamos a recibir, hermano, una fortaleza que nunca antes teníamos nosotros. Porque quizás usted tuvo cierta fuerza, pero fueron sus fuerzas. Pero cuando viene por la gracia de Dios en nuestra
nuestra vida para terminar las cosas, siempre Dios te va a dar esa fortaleza, aun cuando ya no estés más, ya no des más en tu vida. Dios te va a levantar como las águilas, dice la palabra. ¿Cuánto lo creen? Dios nos dará una fuerza que nos hará avanzar, hermano. Eso es la gracia para terminar lo que empezamos o lo que empezó en nuestra vida, hermano. Pero usted debe acercarse al trono de la gracia, dice nuestro texto principal. Usted se tiene que acercar a Dios, al trono de la gracia, con un ánimo diferente. Si usted se acerca al trono de la gracia de Dios, con esa negatividad, con esas palabras negativas, con esa fe limitada, porque saben, muchos tienen situaciones en su vida, pero en vez de acercarse al trono de la gracia con una alabanza, con una adoración, diciendo: Señor, sé que de esta situación me vas a sacar, sé que de esta circunstancia usted se va a glorificar y me va a hacer más que victorioso, victoriosa en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Pero sabes, hay personas que se acercan al trono de la gracia con palabras negativas. Esta situación que llevo no va más, quiero renunciar, ya no soporto a esta persona, quiero abandonar esto, quiero abandonar aquello, al trono de la gracia para recibir la misericordia de Dios. Pero con una actitud esa no vas a alcanzar nada y no vas a concretar, ni culminar, ni terminar lo que empezó en tu vida, ni lo que has empezado, para que Dios se glorifique. ¿Cuántos entienden, hermano? ¿Sabes? Es Dios mismo, hermano, soplando en nuestra dirección ese aliento de vida cada vez que estamos necesitando, ayudándonos a ser personas plenas que Él ha creado. Usted se tiene que sentir una persona plena, no importa la edad que tenga. Dios quiere glorificarse, Dios quiere hacer una obra en su vida, hermano. ¿Sabes? Esa gracia está disponible para cada persona que la anhele en su corazón. La pregunta es: ¿usted anhela esa gracia de Dios para su vida? Para poder terminar eso es lo que empezó. ¿Sabes? Usted debe aprovechar esa gracia, hermano. Este año tiene que ser un año en que usted aproveche la gracia de Dios para su vida. ¿Sabe? No nos va a servir de nada, mi amado hermano, si andamos sintiéndonos con esa autocompasión, pensando lo difícil que es, lo que no se resuelve en nuestra vida, y empezamos ahí a agonizar en el pensamiento, creyendo que no vamos a poder lograrlo. Hay personas que andan pensando que no va a poder superar la situación en su vida, no va a poder cambiar en su hogar la circunstancia, no va a poder lograr eso que empezó en su vida, no lo va a poder terminar. Esas son personas que andan sin la gracia de Dios. Piensan que no van a poder salir adelante. ¿De dónde piensa usted que viene ese pensamiento? ¿Viene de parte de Dios? Cuando la Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz para nosotros. Ese pensamiento viene desde el mismísimo infierno, hermano. Eso es, ¿sabe por qué, mi hermano? Porque no tiene la gracia para terminar. Hay una gracia que Dios te da cuando tú te acercas al trono de su gracia. Esa gracia que Dios te da es para que vos puedas terminar tus cosas, hermano. Hay cosas sin resueltas todavía. Quiero que pienses. No ande hablando de derrota. No comience a hablar de usted de esas derrotas, de esa situación. Comience a hablar de victorias en su vida. Empiece a cambiar su forma de hablar. Diga: todo lo puedo en Cristo. Usted tiene que empezar a predicarse a usted mismo, hermano. Empiece a profetizar sobre esa circunstancia lo contrario.
Sé que me va a llenar Dios de toda sabiduría para poder salir adelante. Usted lo tiene que declarar. Si la Biblia dice, pídeme sabiduría y yo te la daré sin reproche alguno. ¿Por qué muchos no piden sabiduría? Porque no se acercan al trono de la gracia de Dios para recibir esa misericordia. No tienen la gracia para poder terminar, no la anhelan. Parece como que no la anhelan muchas personas, hermano. Usted tiene que anhelar esa gracia para terminar las cosas. ¿Sabes? Diga, todo lo puedo en Cristo, hermano. Sé que lo voy a lograr. Soy creativo, soy creativa. Usted tiene que sentirse que lo va a poder lograr. ¿Sabe qué? Joel, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Usted cuando esté pasando por esa debilidad, diga, fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto dicen amén? Salmos 91:2, diré yo al Señor refugio mío y fortaleza mía, Dios en quien confío. Escuchad, Salmos 23, Señor es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar. Usted tiene que declarar, entender que eso lo que usted está declarando o escuchando es una promesa para su vida. Usted tiene que entender que viene la gracia de Dios a través de esas promesas para que usted la pueda poner por obra. Eso es entrar al trono de la gracia de Dios, hermano. Cuando tenemos esa actitud, creyendo en su promesa. Si usted clama para tener gracia, para terminar, usted tendrá, mi amado hermano, la gracia para terminar lo que usted pensaba que no lo podía hacer o que no se podía realizar en su vida. Aún en cosas simples, hermano. En cosas simples, Dios te puede dar la gracia. Pero hay algunos que deciden, por ejemplo, un ejemplo quiero dar. Deciden limpiar su casa. Ahí está la hermanita limpiando la casa o el hermano, porque a algunos nos toca limpiarse. Pero 5 minutos después dicen, ay, no tengo ganas de hacerlo porque esto es aburrido, esto me va a llevar mucho tiempo, y empiezan con ese doble ánimo. Empezaste a limpiar tu casa. Escuchá, en algo simple Dios te puede dar esa gracia también. ¿Saben? Es por eso, mi amado hermano, cuando viene ese desánimo así, que muchos dejan esas pirámides de Egipto ahí en los rincones de su casa. ¿Cuántos entienden? Arabia Saudita, en los muebles, ahí la arena y la tierra y todo lo demás. El desierto. ¿Cuántos entienden? Por esa causa muchos hermanos tienen los candelabros de tela de araña, porque no tienen el ánimo ni siquiera para limpiar su casa, porque no tienen la gracia para terminar lo que empezaron. En algo simple así Dios te fortalece. ¿Cuántos entienden de lo que les estoy diciendo, hermano? Algunos tienen la familia invisible. ¿Sabes cuáles son las familias invisibles? Ese soquete o esa media parada con la mugre. El hombre invisible pata ahí, no, esa es mi media, hijo. Claro, estaba sucia la media, nunca la lavaron. ¿Cuántos entienden de lo que le digo, hermano? Eso, es por eso que muchos dejan, escuchen, que el diablo venga a su vida para traer esos pensamientos precarios, para traer esos pensamientos. Es ahí donde uno se vuelve, hermano, una persona dejada. Escuchá lo que te voy a decir. Sin la gracia para terminar lo que empieza. ¿Cuántos entienden de lo que le digo, hermano? Vos necesitas la gracia para tu vida, hasta en las cosas simples como te estoy nombrando. Limpiar tu casa, acomodar, ordenar, lavar, cuidar, cocinar. Vos le tenés que pedir la gracia a Dios. Tenés que tener la gracia de Dios para todo lo que vos emprendes. ¿Sabes?
Cuando no aprovechamos la gracia para terminar, el diablo sabe que puede invadir su mente con pensamientos para llevarlo al desorden, fracaso, al ser conformista. Se conforman como viven. La pobreza, escasez, la mediocridad. Porque ese es el pensamiento del enemigo. Él vino para robar, matar y destruir el propósito, el plan de Dios, para traer un desorden a nuestra vida, hermano. Si usted aprovecha esta gracia que Dios nos quiere dar, hermano, usted limpiará su casa como si fuera una misión de Dios, hermano. Con ese ánimo, usted ahí empezará a limpiar, empezará a trapear, empezará a sacar polvo chico del camino, todo, pero usted va a dejar la casa reluciente, va a tener ahí el ánimo, la fuerza para hacerlo, porque con la gracia de Dios todo se puede, hermano. Por más que sean desordenados, pero vos, teniendo la gracia de Dios, podés imponer e impartir esa gracia para que los otros lo pongan por obra también. Esa es la diferencia que hacemos los hijos de Dios. ¿Sabes? Su hogar empezará a transformarse en un hogar como Dios quiere. Comenzará a decorar Dios con la gracia su hogar, hermano. Será todo aquello que Dios le agrada. Usted va a deshacerse de todo aquello que a Dios le desagrada, y usted va a poner lo que a Dios le agrada en su hogar. Usted va a poner esa alabanza, esa adoración. Usted va a crear la atmósfera de fe y milagro. Usted ya no va a ver películas de terror, porque después sabe que, pastor, yo no sé por qué mi hijo está turbado, el pobre. Llora y llora y llora, no me deja ni dormir de noche, pastor. ¿Puede orar por mi hijo? Yo lo primero que le digo, ¿ven películas de terror? Sí, pastor, anoche vimos La Monja. Y bueno, seguramente que capaz que sea por eso que no pueda dormir tu hijo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Sabes? Sacará todo aquello que a Dios no le agrada. Deuteronomio 7:26 dice la palabra: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no sea anatema. Eso significa para que no sea de maldición. Del todo la aborrecerás y la abominarás, dice la palabra, porque es anatema, eso es maldición. Entonces uno que tiene la gracia de Dios permite que el orden llegue hacia su casa, el orden de Dios. ¿Cuánto entienden de lo que le digo? Escuchad. Usted hará que su hogar llegue hasta el punto de que sea casa de Dios, puerta del cielo. ¿Cuántos entienden que Dios puede usar tu casa? ¿Cuántos creen que Dios puede usar su hogar para que sea esa casa de Dios, puerta del cielo? Amén. ¿Sabes? Usted tiene que entender que Dios puede usar su familia, Dios puede usarle a usted, trayendo ese orden a su hogar, para que se abra ese lugar de oración, que se predique la palabra y que vecinos puedan llegar y milagros ocurran dentro de su casa. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Señor, hermano. ¿Sabes? Quizás algunos hoy, de los que están aquí, pueden estar tentados a renunciar a sus sueños, hermano. A renunciar. Oh, pastor, estoy con ganas de renunciar, de tirar todo. Quizás, ¿sabes qué, mi amado hermano, mi amada hermana? Las cosas no salieron como usted lo había pensado. Pero hoy usted está escuchando este mensaje. Quizás iba bien al principio, sí, pastor, iba bien al principio, pero ahora vinieron esos obstáculos. Y quizás usted pensó, no lo voy a lograr, sé que no va a funcionar esto. Es en vano que yo siga adelante. Yo no sé si sigo mañana en la iglesia. Algunos piensan así, hermano. Quiero que sea realista con esto. ¿Sabes? Yo he aprendido esto, hermano, y quiero enseñártelo. El enemigo no intenta detenernos cuando empezamos algo. Usted quizás comenzó
nuevamente la iglesia, comenzó nuevamente a orar, comenzó nuevamente a leer la Biblia, comenzó a ser un buen padre, una buena madre, comenzó a ser un buen matrimonio. Quizá usted comenzó algo, pero ¿sabe qué? Yo aprendí que el enemigo no intenta detenernos cuando nosotros empezamos. El enemigo, escuchá, ha visto a muchos empezar. ¿Cuántas miles y millones de personas que han comenzado algo en su vida, pero inconstantemente, por doble ánimo, por no entender de la gracia para terminar las cosas que empezamos, escuchá, dejaron a mitad de camino? El enemigo lo sabe. Entonces no va a intentar frenarte o oponerse cuando vos empezás algo. Porque él quizás piensa, no, si lo dejo solo se va a enredar en su propio dicho, solo se va a tropezar, solo va a volver a su hueco de siempre, a donde cae. El enemigo sabe nuestra debilidad. ¿Sabe qué? Pero cuando tenemos una mente decidida y seguimos avanzando, haciendo lo correcto, ganando terreno nuevo, que empezás vos a leer la Biblia, empezaste y estás perseverando, dijiste, voy a empezar a levantarme a las 5 de la madrugada, y empezaste ahí a orar a las 5 de la madrugada, un día, 2 días, una semana, 2 semanas, 3, un mes, 2 meses, ya llevas un año orando, se te hizo un hábito levantarte de madrugada. ¿Sabes? Es ahí donde el enemigo, hermano, va a querer entorpecer tu vida, va a querer interferir en tu vida para que vos no recibas la bendición. El diablo nunca te va a molestar cuando vos comienzas algo. Cuando vos decidís, no, mañana comienzo a hacer la dieta. Bueno, está todo bien, perfecto. Pero sabe el diablo que si vos te cuidás, vas a ser una persona saludable y una persona con ánimo, con fuerza. Y si empezás a leer la Biblia, wow, le vas a hacer la lucha a él. Entonces el diablo dice, no te va a molestar cuando vos empezás. Pero ¿sabes qué? Cuando vos empezás a seguir y a perseverar y hacer cambios significativos en tu vida, es ahí donde el diablo se va a levantar contra tu vida. Es ahí donde el diablo va a interferir para que no sigas, para que no prosigas, para que se te entorpezca la situación y vos creas que no hay esperanza, hermano. Muchos, porque no se han aprendido a llegarse al trono de la gracia de Dios y a recibir la gracia para terminar las cosas, terminan creyendo porque el diablo le miente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué, mi amado hermano? Cuando uno va ganando terreno nuevo, cuando estamos acercándonos a esos anhelos, el enemigo va a querer entorpecer a que usted llegue a la meta, poniendo obstáculos, interfiriéndose en esa respuesta de Dios para su vida. Daniel capítulo 10, versículo 12 muestra una realidad, hermano. Dice la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 12 de Daniel. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras, yo, dice la palabra, he venido, mas el príncipe del reino de Persia, el diablo, escuchá, Satanás, se opuso, dice, durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, principales príncipes, vino para ayudarme. Y dice, y quedé allí con los reyes de Persia. Pero aquí podemos ver un cuadro de una lucha, de algo que Daniel estuvo rogando. La respuesta ya había salido del cielo, pero el diablo se interpuso en el camino para que no llegara esa respuesta. Después de 21 días llegó a Daniel la respuesta de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando vos, hermano, estás perseverando, se te van a poner difíciles las situaciones.
Quizás ahora que empezaste nuevamente la iglesia, quizás que si empezaste ahora a servir de alguna manera, quizás si empezaste en tu matrimonio a querer hacer ese cambio significativo, sin la gracia de Dios, aprende esto, iglesia, sin la gracia de Dios para terminar lo que empezó o lo que empezaste, no va a funcionar. Necesitas la gracia de Dios. Porque en la gracia de Dios, Dios te va a fortalecer, dice la palabra, para soportar y esperar. Escuchar, hermano, esto es importante. Abraham tuvo que esperar muchos años para que se cumpliera la promesa en su vida. Pero él tuvo la gracia en su vida, porque Dios se agradaba. Él estaba en la gracia de Dios, llegaba al lugar que tenía que llegar, hacia Dios, hermano. Usted tiene que darse cuenta que cuando haya gente en su contra, hermano, cuando parece que todo se vuelve al revés en su vida, que parece que todo está pata para arriba, quizás un informe médico negativo que pueda haber venido, usted no se tiene que desanimar, no se desanime. Eso es señal que usted está por avanzar hacia su meta, hacia la meta final, a lo que se ha propuesto. Mientras más grande sea su lucha, más grande va a ser su victoria. Pero usted tiene que perseverar, entender que lucha va a tener en su vida. Pero no puede andar abandonando siempre y dejando irresuelto cada año situaciones de su vida. ¿Cuánto entienden? Si empezó algo, necesita la gracia de Dios para terminarlo. ¿Sabe qué? El diablo estaba bien cuando usted empezó. También cuando usted está muy atrás, el diablo no le va a molestar. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Él no le importaba nada en ese momento. Pero cuando usted empezó a progresar, fue ahí cuando obtuvo la atención del diablo. Entonces el diablo en un momento usted no le hacía nada. Y ahí estaba. Y usted ahí empezó a avanzar porque empezó a tener la gracia de Dios para terminar las cosas. El diablo ahí ya a usted le llama la atención y dice, wow, este se está levantando, vamos. Empiecen a acechar contra su vida. Traten de hacérsela difíciles para que abandone este cristiano. A esta mujer que empezó a orar, interfieran, que se le enferme, que pase esto, que aquello, que lo otro. Entonces uno en vez de seguir orando, perseverando, empieza a abandonar, a bajar el nivel de oración, el nivel de intelecto, de aprendizaje de la palabra. Y hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Pastor, hoy no tengo ganas. ¿Cuánto dicen amén? Esto es cierto, hermano, 100% cierto. ¿Sabes? Cuando él capta a usted, le llama la atención al diablo, porque el diablo dice, este se está levantando. Este cristiano se está levantando. Vamos, acechemos antes que nos empiece a robar las almas, que las tenemos cautivas. Escuchá, hermano. ¿Sabes qué? En ese momento usted tiene que creer que la gracia de Dios está sobre su vida para seguir avanzando, hermano. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? ¿Sabes? Es por eso que el diablo ha lanzado muchos obstáculos, situaciones a su vida, difíciles. Porque sabe que si usted persevera, usted va a ser más que victorioso y más que vencedor. Se va a cumplir la promesa. Usted va a tener un matrimonio feliz, sus hijos, usted, y como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted va a servir al Señor. Hermano, la Biblia dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia, dice, herencia de sus siervos, los siervos de Jehová. Y su salvación, dice, de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma forjada puede contra tu vida, hermano.
Usted tiene que entenderlo. Usted al ponerse a afirmar estas promesas en su vida, escuchar en su corazón, está aprovechando la gracia para terminar lo que empezó, hermano. ¿Sabes? Eso demuestra que usted está agradecido de Dios y que su dependencia está en Él, solamente en Él. Escucha, hermano, cuando usted, mi amado hermano, quiero explicarte esto porque esto es importante antes del final de este servicio. Cuando usted estaba sin fuerza, usted se fortaleció por la palabra de Dios. Cuando usted y yo estuvimos deprimidos, pero sucedió algo. Ahí, mi amado hermano, sucedió que Él veía esa sonrisa, mi amado hermano, en nuestro rostro. En vez de andar quejándonos, Él escuchaba alabanza de nuestra boca, hermano. ¿Sabes? Esto, la Biblia dice en Salmos 34:1, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continua en mi boca. Usted, cuando está pasando por malos momentos, dígame, ¿usted alaba a Dios? ¿Hay alabanza de continuo en su boca en el momento difícil de su vida? ¿O comienza a quejarse? ¿Para qué voy a la iglesia si Dios no me ayuda? Esta familia, a todo le doy de comer, desagradecido. ¿Cuánto dicen amén? ¿Usted bendice a Dios cuando está pasando por esos momentos de enfermedad, de tristeza, de agonía, situaciones difíciles? Porque Salmos 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, difíciles, buenos y malos, usted tiene que bendecir a Jehová. Eso es estar en la gracia de Dios. Hermano, debemos recordar que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor y consumador de tu fe, hermano. Escuchad, Dios nos ayuda a empezar y Dios nos va a ayudar a terminar lo que empezamos. Pero necesita la gracia para terminar las cosas. No nos dio salvación, hermano, para que dejarnos en la mitad, Dios. Dios no te salvó a vos para que vos quedes en la mitad en esa situación de tu vida. Escucha lo que dice la palabra de Dios, hermano. Allí en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Él empezó una obra, la va a perfeccionar, pero en ese perfeccionamiento que Dios va a hacer en tu vida, tenés que poner de tu parte, cambiar la perspectiva que siempre tuviste, de dejar las cosas en la mitad del camino. Tenés que llenarte de la gracia de Dios para terminar las cosas que empezaste. Dejar que Dios termine su obra en tu vida. ¿Sabemos cuándo va a ser el día de Jesucristo que va a venir? No, ni los ángeles lo saben. Escuchad, ni los ángeles lo saben. Pero dice: aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, dice, hasta el día de Jesucristo, cuando Él venga. Usted tiene que entender, mi amado hermana, mi amado hermano, que Dios quiere darle la gracia para terminar. Escuchad lo que dice la palabra en nuestro texto principal, y quiero terminar leyendo nuestro texto principal. Dice: así que acerquémonos confiadamente, dice, al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Todo momento de tu vida vos necesitas la gracia de Dios para terminar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Mientras los músicos vienen, quiero que te pongas de pie, iglesia. Y quiero que, por supuesto, de alguna manera, usted se presente ahora a Dios.
para estar en el trono de su gracia. ¿Sabes cuánto de lo que hoy podemos estar hoy aquí, usted allí en su hogar, viendo el canal SC, Iglesia Río Cuarto, pero cuántos pueden tener esas situaciones irresueltas en su vida todavía? ¿Qué empezó Dios en tu vida, hermano? Él la va a perfeccionar. Hermano, yo quiero que vos entiendas esto. Él empezó algo bueno en tu matrimonio, en tu hogar. Si no estás viendo todavía lo que Dios ha empezado, tenés que creer que la promesa se va a cumplir tarde o temprano. Que vos vas a tener la posibilidad de ver eso con una conclusión de parte de Dios. En su pensamiento. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz. ¿Por qué seguir creyendo que no vas a salir adelante? ¿Por qué seguir creyendo que vas a estar en la pobreza? ¿Por qué seguir creyendo que tus hijos van a seguir estando así? ¿Por qué seguir creyendo que te vas a alejar cada vez más de Dios? ¿O por qué seguir creyendo que ahora que empezaste tenés miedo de dejar por la mitad como siempre lo has hecho? ¿Cuánto entienden de lo que le digo? Vos necesitas acercarte al trono de la gracia de Dios para recibir la misericordia. De esa forma vos vas a hallar la gracia de Dios ahí, que va a venir a tu vida para ayudarte en los momentos difíciles de tu vida. En esos momentos difíciles vos vas a decir: yo sé que Dios me va a ayudar a salir adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque te hayan insultado, aunque te hayan fallado, aunque hayan sido infiel, aunque vino ese fracaso, esa situación en tu vida, pero vos, con la gracia de Dios, por haber entrado al trono de su gracia, suplicando, pero no con tristeza en tu corazón, sino que Dios te encontró